Bueno, hola de nuevo. Esta viene a ser la segunda parte de los delitos contra la libertad. Ya hemos hecho una retroalimentación y un análisis suficiente sobre cómo debe entenderse la libertad, partiendo pues de la base de intentarle dar algún tipo de coherencia lógica a estas tipicidades y un poco yendo más allá, digamos, del contexto tradicional del derecho penal interno, para entender, por ejemplo, que estamos hablando de tipos penales como en el caso de la desaparición forzada, que tiene una fuerte influencia del derecho penal internacional. Bien, vamos a hablar de unos tipos penales. En este caso no nos vamos a detener demasiado, digamos, en polémicas o en aspectos problemáticos. Vamos a dejarlos un poco enunciados para luego retroalimentarnos con ellos, pero en principio únicamente vamos a tratar simplemente de señalar lo que en mi opinión son los aspectos puntuales o dónde estarían las discusiones más relevantes de los siguientes delitos. Del 173 en adelante, apoderamiento de aeronaves, la detención arbitraria, que pasa por la privación ilegal de la libertad, la prolongación ilícita de la misma, la detención arbitraria especial. Veremos algo sobre la tortura y el desplazamiento forzado. Hay otros delitos contra la libertad que no vamos a ver. Alcanzaremos a ver algo del constreñimiento, pero no vamos a alcanzar a ver todos los delitos del capítulo porque realmente se nos vuelve extenso. Entonces vamos a seleccionar los que más tienen, digamos, aspectos interesantes para conversar. El primero de ellos, entonces, les decía, el apoderamiento de aeronave, nave o medios de transporte. Tal vez queda un poco anunciado que uno no puede secuestrar aeronaves, uno no puede secuestrar buses, uno no puede secuestrar barcos, porque, digamos, son simples medios de transporte. No tienen libertad, digamos, en principio, ese decir secuestrar un avión, digamos que ya es una terminología no jurídica. Las personas que irían secuestradas son las que irían ocupando el medio de transporte, pero entonces para efectos de lo principal de este tipo penal del 173 es la determinación de cuál es el bien jurídico, y eso es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que si bien está dentro del título que habla de los delitos contra la libertad, puede haber una interpretación distinta a la tradicional idea de que es un delito contra la libertad de los ocupantes de la nave, aeronave o cualquier medio de transporte colectivo. Leamos primero la norma y enseguida miramos un poco acerca de cuál podría ser ese bien jurídico. Dice el 173, el que mediante violencia, amenazas o maniobras engañosas, violencia, amenazas, maniobras engañosas, se apodere de nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte colectivo o altere su itinerario o ejerza su control, incurrirá por esa sola conducta en prisión de tanto a tanto. Entonces aquí decimos apoderamiento, alteración del itinerario, toma de control, pero entonces hay que decir que hay un elemento importante que hay que tener en cuenta, y es qué clase de medio de transporte se trata. Dice nave, aeronave o medio de transporte colectivo. Transporte colectivo. Fíjense que ahí no dice transporte de servicio público, simplemente dice transporte colectivo, y ahí tenemos un problema gigantesco. Pero bueno, ya sabemos que se trata del típico caso en el que el sujeto toma control, por ejemplo, de un avión, de una embarcación o qué sé yo, y le dice al capitán, desvíelo de su curso normal, el famoso caso de las películas. Digamos que en principio ese es el caso típico por el que podría haber sido creado este tipo penal, y ahí no habría, digamos, mayores cuestiones que analizar. Dice la norma que se castiga por el solo hecho de esa toma de control o de ese desvío. Es decir, que ese delito se castiga independientemente de los demás delitos que pudiese haber: terrorismo, secuestro, desaparición, torturas, digamos, lo demás que ocurra con relación al comportamiento del autor. Y finalmente en el inciso de abajo dice, la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando no se permita la salida de los pasajeros en la primera oportunidad, ¿sí? Entonces fíjense que es un caso en el que podemos tener, de antemano nos planteo dos posibilidades interpretativas. Una, que lo que se tutela es de manera reforzada la libertad de las personas que ocupan la embarcación, la nave, aeronave o el transporte que sea, porque de alguna manera fíjense que es una especie de mensaje disuasivo que se le envía a la gente para que no se le ocurra pretender apoderarse de aeronaves. Es como una especie de anticipación de la barrera de protección del mismo bien jurídico del secuestro,
pero entonces deberíamos decir en ese caso que de alguna manera debería subsumir el secuestro, pero fíjense que aquí lo que se castiga es la mera toma de la aeronave o de la embarcación o de cualquier medio de transporte. Y eso nos conduciría a la segunda interpretación posible, y es: lo que se protege no es la libertad de los que están allí, porque para eso estaría el secuestro, que se castigaría aparte, sino que lo que se protege es la seguridad en el tráfico, bien sea aéreo, bien sea rodado, bien sea fluvial o marítimo. Y en ese caso entonces tenemos un problema mayúsculo, y es, entonces, hay un bien jurídico autónomo en el que se puede castigar el comportamiento del sujeto que, por ejemplo, se apodere de una aeronave, de una embarcación o de cualquier vehículo, así vaya vacío. Fíjense que esa sería la conclusión. Esa sería la conclusión si lo que decimos que lo que se protege de alguna manera es la seguridad en el tráfico de este tipo de medios de transporte. Habiendo esas dos posibilidades, que repito, no son descabelladas ninguna de las dos, pero no pueden coincidir al mismo tiempo, habría que decir una cosa, y es, bueno, ¿cómo hacemos para armonizar? Porque realmente esto es un delito en el que el legislador, como habitualmente ocurre, tipifica un comportamiento casi que como se le ocurra, pretendiendo simplemente mandar el mensaje disuasivo, pero digamos que no se detienen aspectos puntuales problemáticos que pudieran generarse de la técnica legislativa específica. En este caso, yo creo, digamos, la opinión mía es que aquí el legislador lo que quiso hacer fue como, en vez de haber puesto un agravante del secuestro, y es cuando ocurre en medios de transporte público, decidió hacer un tipo penal aparte, pero no digamos una modalidad de secuestro más intensificada, como ocurre por ejemplo en el feminicidio, que puede ser un agravante del homicidio, pero es un tipo penal aparte, donde se ve subsumido el homicidio y al mismo tiempo se castiga un plus de antijuridicidad. Aquí este es un tipo penal autónomo que no recoge al mismo tiempo lo que sería la antijuridicidad del secuestro. Entonces tenemos un problema, digamos, específico que nos da este tipo penal, porque podrían concursar entonces el apoderamiento de la aeronave con el secuestro de los ocupantes de la misma. Si entendemos que el bien jurídico entonces sería la libertad protegida de manera reforzada, pero resulta que es la misma norma la que nos dice que se castiga es el solo comportamiento de apoderarse de la nave o aeronave. Digamos que ese problema nos habilita un poco la segunda interpretación, y es que no importa quiénes vayan dentro, el hecho de yo controlar o desviar, digamos, un tren así vaya desocupado, un vehículo no tripulado, que sea de estas características, entonces se incurriría en un delito contra la seguridad en estos clases de medios de transporte. Yo me inclinaría un poco más por la interpretación que está más asociada a la libertad de las personas que vayan allí, a pesar de la cláusula de prohibición de subsunción o la cláusula que nos permite que este delito concurse con otro. Por lo siguiente, fíjense que el último inciso que leímos de alguna manera nos indica un poco más, aparte del hecho de que este delito está dentro de los delitos contra la libertad, el hecho de que debe haber ocupante. Nos dice que la pena se aumenta cuando no se le permita a los ocupantes del vehículo descender en la primera oportunidad. Es algo así como que se está castigando de manera autónoma un delito que para el legislador es delito en sí mismo, digamos en función de otro delito, que en este caso sería el secuestro. Hasta el punto en que si no habría secuestro, no debería haber apoderamiento de nave o aeronave. Fíjense que entre otras cosas, el modo en que debe ocurrir este tipo penal nos habla de un apoderamiento. Ese apoderamiento, digamos que significa una toma de control indebida del medio de transporte. Y cuando decimos toma de control, vamos a empezar a analizar los elementos de la tipicidad de una vez, dejando, digamos, como conclusión en cuanto al bien jurídico, que no es claro, pero parece ser, o digamos hay, en mi opinión, más argumentos para creer que es una protección reforzada de la libertad de los pasajeros que la simple protección del tráfico. Entonces, yendo a los elementos de la tipicidad, lo clásico, sujeto activo, común, cualquiera pudiera realizar este delito. En este caso, sujeto pasivo tendría que haber, bajo la interpretación que acabamos de hacer, y de los ocupantes de la nave o aeronave. Y la conducta de apoderamiento, digamos que es una acción típica que pudiéramos interpretar o decir que debe ser un apoderamiento funcional. Es decir, no tiene que ser que el que se apodera del avión tenga que manejarlo o tenga que tener el control físico del vehículo, sino que basta con que tenga el control sobre el destino, sobre la ruta
de ese medio de transporte para decir que se apoderó de él. Y el modo en que lo hace puede ser con amenaza, violencia o engaño. Y aquí al frente hemos puesto alteración de itinerario o toma del control, que básicamente es lo mismo que el apoderamiento. No hay manera de que yo me apodere de un medio de transporte si no puedo ejercer control sobre el mismo y específicamente sobre su itinerario, así que creo que es redundante o innecesariamente repetitiva la técnica legislativa. Frente a el medio de transporte al que se refiere, ahí dice nave, aeronave, no importa si es pública, si es privada, no dice con qué objetivo debe ser digamos, el medio de transporte, si es para el transporte de cosas, de personas, militar, asistencial, no dice nada, basta que sean esos medios y no otros. El problema es cuando dice cualquier medio de transporte colectivo. ¿Qué vamos a entender por transporte colectivo? Es un medio de transporte donde puedan ir varias personas. Porque una cosa es servicio público y otra es transporte colectivo, y esta, digamos, amplitud en la que nos pone este tipo penal nos conduciría a decir entonces, si yo pudiera desviar el curso de un vehículo particular, por ejemplo, y estaría cometiendo, aparte del secuestro, este otro delito. En algún momento me dijeron que habría que mirar el código de tránsito. La verdad, yo no lo he podido resolver mirando el código de tránsito, porque transporte colectivo, de entrada, no sé si es lo mismo que transporte público, no parece ser esto lo que busca la norma, y transporte colectivo es casi cualquier sistema diferente a una bicicleta. Es decir, hasta una motocicleta puede transportar a varias personas, de tal manera que creo que aquí hay un problema, digamos, de determinación del ámbito de la tipicidad, sobre todo en lo que vamos a entender por medio de transporte colectivo. Y fíjense que como la norma no pretende distinguir si la embarcación, si la nave o aeronave es pública o es privada, creo que tampoco deberíamos utilizar ese mismo criterio para determinar qué es un transporte colectivo. Pero se me ocurre pensar que tratándose ya de pequeños medios de transporte, sí debería pensarse que debe tratarse de casos en los cuales esos medios de transporte puedan ser o estén habilitados para el uso público, es decir, que cualquier persona pueda utilizarlos, porque no de otra manera tendría entonces sentido, digamos, este tipo penal, entendiendo además que busca evitar que personas tengan alguna injerencia indebida en medios de transporte donde pueden, digamos, estar otras personas con itinerarios específicos y diferentes al que, digamos, al del plan del autor. Sin embargo, insisto, esto es un problema que no lo vamos a resolver, digamos, con 2 o 3 comentarios. Bien, vamos a ver qué otra situación problemática pudiera haber. La que nos trae el último inciso de la norma, cuando dice que se agrava la conducta si no se le permita descender del medio de transporte a las personas en la primera oportunidad que ocurra. Bien, ¿cuál es la primera oportunidad que se tiene? Si se trata de un vehículo que vaya por medio acuático, marítimo, fluvial, habría de entenderse que es la primera llegada a puerto, o la primera posibilidad de hacer transbordo a otra embarcación. Lo mismo pasaría con un medio de transporte aéreo cuando toque, digamos, aeropuerto o tierra, pero lo difícil es cuando sería la primera oportunidad en medio de transporte colectivo terrestre, y ahí tendríamos el problema de cuál sería esa primera oportunidad. Esto nos debe conducir a otro problema, y es, bueno, si hay concurso entre toma el apoderamiento del medio de transporte y el secuestro de las personas, entonces también podríamos decir que entonces habría concurso, o este sería otro problema, entre cualquiera sea otra la finalidad del autor, supongamos la de un hurto, porque así como la Corte Suprema nos ha dicho que la retención transitoria del sujeto en la callejera no es secuestro en concurso con hurto, porque es, digamos, muy momentánea y únicamente tiene o está absolutamente instrumentalizada en función del hurto, hay un solo dolo del autor. Entonces habría que decir que quienes se suben al transporte colectivo a cometer un hurto no están realizando un secuestro, en la medida en que, digamos, no se intensifica la antijuridicidad que habilitaría la tipicidad del secuestro concurrente con la de hurto. Bien, dicho eso, también hay que decir otra cosa. Como la Corte Suprema también ha dicho que sí hay secuestro cuando se trata del paseo millonario, digamos, por la intensificación de la antijuridicidad de ese comportamiento, que ya es más complejo que el de la retención transitoria de un transeúnte, habría que decir que en estos casos
de toma de apoderamiento de nave o aeronave, se habilitaría el castigo del secuestro de otro delito dependiendo un poco también de la intensidad en la lesión a otro bien jurídico. Recordemos el ejemplo, tal vez cuando yo atraco el banco de manera instantánea, momentánea, rápida, no estoy realizando un secuestro de las personas que están adentro, pero si es el secuestro, perdón, si es el hurto de la serie La Casa de Papel, donde yo tengo durante mucho tiempo a las personas allí, sí podría hablarse de secuestro. Fíjense que a pesar de que cuando hablábamos del secuestro no dijimos que se requiera un tiempo mínimo para el mismo, sí hay que analizar en el contexto, no solamente a partir del plan del autor, sino de la efectiva lesión al bien jurídico de manera intensa, relevante y acorde a los principios, digamos, de antijuridicidad material, en qué medida ya se empieza a considerar lastimada la libertad de los sujetos que están dentro del vehículo. Porque supongamos me subo a un vehículo, le digo a todo el mundo pásenme sus mochilas, el vehículo sigue su curso normal. Fíjense que en principio yo no he tomado control del vehículo, únicamente estoy sustrayendo cosas de otros y ni siquiera les estoy privando de la libertad. Diferente es así yo le digo al conductor que se desvíe o que no continúe la marcha, ahí estoy tomando control del medio de transporte, y si esa, digamos, situación se prolonga en el tiempo, digamos, en una situación que trascienda el mero fin de la obtención de las cosas muebles ajenas de las personas, ahí sí podríamos hablar del concurso entre el hurto, el secuestro y el apoderamiento de nave o aeronave. Fíjense que yo sé que alguien podría estar pensando, o sea, que eso depende de los segundos, minutos, horas, depende de los kilómetros de desvío del medio de transporte. Y la respuesta, en mi opinión, sería un poco sí. A pesar de que este tipo de delitos no tiene, digamos, mucha elaboración, entre otras cosas no tiene mucha técnica legislativa, debemos tratar de racionalizar entonces su aplicación un poco, atendiendo al caso concreto, dándole un poco de privilegio a la idea de que para que este delito ocurra, entonces hay que tratar de ponerle límites. Y esos límites, digamos, deben estar un poco asociados a la protección de la libertad de los ocupantes del medio de transporte en concreto. Entonces, digamos, por lo pronto ir cerrando este tipo penal diciendo, bien, parece ser un delito pues poco complejo. Si yo lo entiendo como un delito de peligro para la seguridad en el transporte, sería un delito de peligro. Si yo entiendo que es un delito que de alguna manera castiga el apoderamiento de la aeronave en función de la libertad o de la autonomía de las personas que van ocupando el medio de transporte, también sería una especie de delito en donde se castigaría una especie de antijuridicidad adicional, un plus de antijuridicidad de la lesión del otro, así que sería una especie de delito accesorio. Tiene que haber la privación de la libertad de ocupantes del medio de transporte para poder que surja a la vida jurídica este otro delito. Pero hay una cosa que me parece más llamativa y es frente a la tentativa, porque fíjense que la toma de control del medio de transporte pudiera ser tentada. Yo intento apoderarme de la aeronave y finalmente no lo pude hacer, eso es perfectamente viable. Que la acción del autor sea separable o los actos ejecutivos sean separables del resultado o digamos de la consumación, que sería la toma de control. Eso sería perfectamente posible, así que este delito tendría tentativa, pero fíjense que ahí entraríamos en un problema, y es que ¿cuál tentativa se castigaría? Si la tentativa de este delito o la del secuestro, o si habría que decir que los actos ejecutivos de la toma de la aeronave serían actos preparatorios del secuestro y por lo tanto no cabría castigar las dos tentativas al mismo tiempo, y esa sería una solución interesante, pero que ya la dejaré para que lo conversemos cuando estemos en tiempo real charlando. Bien, vamos a hablar de los otros delitos que nos quedan por hacer algunos comentarios en torno a la libertad. Hay unos delitos que se refieren a la detención arbitraria, 174 y siguientes, privación ilegal de la libertad. Vamos a hablar inicialmente de ese. Dice la norma, el servidor público que abusando de sus funciones prive a otro de su libertad, incurrirá en prisión de 48 a 90 meses. Es una norma que pues parece estar orientada a impedir que haya capturas ilegales. Es decir, capturas es la aprehensión de una persona, porque digamos hay otros supuestos en los que también habría, digamos, delito contra la libertad. Es el caso siguiente, prolongación ilícita de la privación de la libertad, que es el artículo que sigue, dice de la siguiente manera:
el servidor público que prolongue ilícitamente la privación de la libertad de una persona incurrirá en prisión de tanto a tanto. Es la misma pena que la anterior. Entonces hay dos supuestos. Una, el servidor público que priva de la libertad a otro, y otra, el que prolonga la privación de la libertad. Son dos supuestos distintos. Es posible entonces, para el segundo caso, que la privación de la libertad haya sido lícita o legal, pero que la prolongación sí se vuelva ilegal. Vamos a ver en qué supuestos podría ocurrir. Y la detención arbitraria especial, que es la del 176, dice: el servidor público que sin el cumplimiento de los requisitos reciba a una persona para privarla de la libertad o mantenerla bajo medida de seguridad, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Podría ser el caso, digamos, del encargado de la guardia penitenciaria o de un centro, digamos, donde se dan las medidas de seguridad para los inimputables, que reciba a una persona, digamos, sin haber pasado por el control judicial, es decir, que no llegó allí por orden judicial, sino, supongan ustedes, está bajo una privación ilícita de la libertad en la que ni siquiera el juez decidió sobre la legalidad de esa captura, y de inmediato se le pretende entonces casi que condenar sin juicio, digámoslo así de alguna manera. O la otra opción que podría caber en este caso es el servidor público que, sabiendo que una persona está en condiciones de ilícita privación de la libertad, mantenga en esas mismas condiciones a ese sujeto. Se parece un poco a la prolongación ilícita, pero digamos que tiene un pequeño elemento que la haría diferente. Vamos a ver, tratar de hablar de los tres a la vez, algunos elementos en común, y vamos a ver qué aspectos problemáticos pudiera haber. Primero, se trata de delitos de sujeto activo calificado. Son normas que están dirigidas a servidor público. Y se trata de situaciones en las que se priva a otro de la libertad, pero dice en abuso de las funciones. En abuso de las funciones. ¿A qué se refiere esto? Ha habido casos en los que se ha pretendido pensar que si un sujeto, por muy servidor público que sea, supongamos un alcalde, decide privar él a otro de la libertad en la calle, digamos, está haciendo la fila del supermercado y captura a alguien porque le provocó por capricho, hay quienes dicen ahí no está ejerciendo sus funciones y ahí no habría una privación ilícita de la libertad, ahí habría un secuestro, porque digamos, se parte de la base de que hay supuestos en los que los servidores públicos no es que abusen de sus funciones, sino que ni siquiera las están ejerciendo. He escuchado, digamos, quienes han defendido que los casos, por ejemplo, en los que los reclutamientos que se hacen de jóvenes para el servicio militar, que se les priva de la libertad, se trataría de secuestros simples, partiendo de la base de que el soldado que monta a un joven a un camión, digamos, no está ejerciendo ninguna labor castrense, sino que está, digamos, realizando cualquier otra actividad diferente a la de sus funciones y no estaría abusando de las mismas. Una interpretación más garantista diría sí está ejerciendo las funciones, solo que sobrepasa, digamos, el alcance de las mismas. Pero entonces, bueno, antes de abordar ese problema, digamos, partimos de la base de que el sujeto activo es un servidor público y que está ejerciendo sus funciones. Ahora, privación de la libertad, captura. Esto nos conduce un poco a los requisitos que se deben tener para que una persona sea capturada o privada de la libertad. Esto es un poco un tema de procesal, pero adelantémoslo. En Colombia se puede capturar a una persona porque esté actuando en flagrancia o por orden judicial. No hay ninguna otra opción. Es decir, ¿quién puede capturar por orden judicial? En ese caso lo podría hacer un servidor público. El que hace efectiva una orden judicial es un servidor público, no un particular. Así que entonces, bajo el supuesto de la captura por orden judicial, es el servidor público el que la debe hacer. La posibilidad de la flagrancia. En flagrancia, cualquier persona, sea servidor público, sea un privado, particular cualquiera, podría realizar una captura en flagrancia, es decir, sorprendimiento y aprehensión inmediata. Eso sería la flagrancia. Entonces, cuando se habla de servidor público, es el servidor público que capture por orden judicial o en flagrancia, pero de manera ilegal. O que capture sin estar bajo ninguno de los dos supuestos de flagrancia o de orden judicial. Digamos que habría la posibilidad de entender, digamos, la situación típica a la que se refiere el 174, privación ilegal de la libertad.
La privación ilegal de la libertad entonces se refiere al momento en que la persona, digamos, ya pierde la libertad de locomoción, el momento, digamos, de la captura. Porque lo que ocurre después puede referirse a la prolongación indebida o ilícita de esa libertad que ya estaba, digamos, cercenada previamente. Entonces, ¿en qué supuestos podría ocurrir una ilicitud de la privación de la libertad? 1. Cuando la orden de captura, por ejemplo, no es lícita o no está vigente, las órdenes de captura tienen un tiempo y si ya cesó ese tiempo, no se podría, digamos, realizar la captura con base en esa orden. Así que un supuesto podría ser con orden de captura que no tenga vigencia o una captura en la que no haya orden judicial ni tampoco haya flagrancia. Es decir, un policía que por capricho o digamos o por sospecha se lleve a una persona. La tercera posibilidad es que se le capture en flagrancia, pero de manera ilegal. ¿Cómo así que de manera ilegal? Digamos, ahí habría que mirar si en el momento de la captura tiene unos requisitos para que sea lícita, y es que debe respetarse los derechos del capturado, y los derechos están referidos al buen trato y a la lectura de los derechos, porque en ese momento que está perdiendo la libertad, él tiene que conocer por qué está perdiendo la libertad. Así que si no se le da lectura de sus derechos, si se le golpea, si se le maltrata, es decir, si no se guarda el procedimiento inmediato que se sigue en el momento de la aprehensión, podría decirse que la captura es ilegal. Digamos que esos son los supuestos de captura ilegal. Cuando hablamos de supuestos de captura ilegal, entonces esa sería una privación ilícita de la libertad y estaría dirigida al servidor público. Y ustedes me dirán, ¿qué pasa con el particular que hace una captura ilegal? Es decir, que captura a otro que no está en flagrancia. Pues ya para eso, digamos, podríamos entender que podría haber un secuestro o algún otro delito contra la libertad. Y fíjense la diferencia, si es servidor público, lo que habría sería una privación legal de la libertad, y si es un particular, podría haber un secuestro. Bien, ustedes dirán, y todas esas capturas que se declaran ilegales por errores en los procedimientos, ¿por qué no dan lugar a que termine preso por este delito el que hizo la captura? Y aquí vamos, digamos, a los aspectos ya puntuales del tipo penal. Es un tipo penal doloso, es decir, que se debe partir de la base que el funcionario que hace la captura tiene la intención de vulnerar el derecho a la libertad de la persona de manera ilícita. Es decir, se suele partir de la base de que los errores que comete la fuerza pública son errores que no son dolosos. Es decir, hay un cierto margen de tolerancia importante con este tipo de supuestos, que la verdad yo creo que sobrepasa también la racionalidad de esta norma jurídica. Porque, por ejemplo, en los casos donde hay golpes, claramente la captura es ilegal y los que lo realizan saben que esos golpes hacen ilícita la captura, y además de eso conocen el procedimiento como debe ser. Entonces me parece a mí que ahí no debería haber excusa para decir que haya motivos que excluyan la posibilidad de ocurrencia de este tipo penal. Entonces el tipo penal es doloso. En relación a la posibilidad de la tentativa o no, estaríamos en el mismo supuesto del secuestro, no hay diferencia. Podría, digamos, en ese mismo caso también concurrir la omisión, y no habría nada más que por lo pronto valga la pena mencionar. En cuanto a la prolongación ilícita de la privación de la libertad, dice el servidor público que prolongue ilícitamente la privación de la libertad de alguien. Es decir, alguien puede ser capturado legal o ilegalmente, y un funcionario prolongar de manera indebida esa captura, sea legal o ilegal. ¿Cómo sería ese supuesto? Una captura la puede realizar o un particular o la puede realizar un servidor público, y ambos tienen el deber de conducir al capturado inmediatamente. Y de manera inmediata es que no es que voy a hacer una vuelta, voy a ver un partido de fútbol, es inmediatamente ante la fiscalía, porque el fiscal es el que hace un primer filtro, digamos, hace una valoración del procedimiento para decidir él si lo deja libre o no, si el delito amerita o no esa privación de la libertad, y si el procedimiento fue acorde a la ley o no. O sea que fíjense que ese funcionario que recibe o frente a quien o delante de quien queda a disposición el capturado, valora si mantiene o no bajo situación de privación de la libertad de ese capturado. Y si esa privación se prolonga de manera ilícita, estaríamos ante esta circunstancia. ¿Cómo así que se prolonga de manera ilícita? Puede ocurrir
que a sabiendas del delito de privación ilegal de la libertad, el fiscal no lo realizó, pero decide mantener en esa situación al capturado. Y no solamente el fiscal, puede ser incluso el superior jerárquico del policía, del patrullero que hizo el procedimiento. Es decir, no es un delito que solo esté referido a un fiscal. También puede ocurrir en inspecciones de policía. Hay casos en los que a mí me parece muy llamativo, a la persona la conducen por alguna razón que habilita el código de policía, pero se le deja ya con propósitos, digamos, retributivos, es decir, lo vamos a dejar acá un tiempecito para que usted aprenda, o lo vamos a dejar amaneciendo para que usted escarmiente. Esas son tal vez no privaciones ilícitas de libertad, pero sí prolongaciones ilícitas de una privación de la libertad que sí tenía algún fundamento lícito en el código de policía. Entonces fíjense que puede darse cuando la captura sí es legal y también cuando la captura es ilegal. Otro supuesto posible es que entre la privación de la libertad y el momento en el que un juez decide si esa libertad digamos, se afectó de manera lícita o no, eso se hace en una audiencia ante un juez que llamamos de control de garantías, que decide si la privación estuvo, digamos, acorde a la ley y a la Constitución. Debe haber 36 horas máximo, es decir, no pueden pasar entre la captura y el momento en que se conduce, en que el juez decide o se conduce se inicia la audiencia, no puede pasar 36 horas, digamos, por regla general. Pero las 36 horas no es que sean 36 horas de colchón que tengan las autoridades para llevarlo, son un término máximo por encima del cual ya la captura es automáticamente ilegal, pero no se puede llegar hasta allí si no es necesario, es decir, que debe haber inmediatez, la más que sea posible. Así que si por alguna razón se establece que se pudo haber hecho la audiencia antes, pero que por alguna razón atribuible, dolosa, a las autoridades que pudieron haber puesto a disposición a tiempo de la decisión judicial al capturado, ese tiempo de más hace ilícita la captura y podría ser, digamos, caber dentro de la descripción típica de esta norma. Lo mismo pasa si se sobrepasan las 36 horas, también de manera dolosa, sin que se le haya conducido a verificar la legalidad de la captura. Así que podemos estar en distintas posibilidades, pero digamos que la diferencia con la norma anterior está dada un poco en el hecho de que acá se trata de ese funcionario que permite que lo que pudo ser legal se vuelva ilegal o que se mantenga lo que inició siendo ilegal, y ya sabemos entonces se trata de servidor público. Detención arbitraria especial y desconocimiento de habeas corpus. El desconocimiento de habeas corpus está en el 177 y dice: el juez que no tramite o decida dentro de los términos legales una petición de habeas corpus obstaculice su tramitación y incurrirá en prisión. Estos dos delitos, el de detención arbitraria especial, está dirigido a cualquier servidor público y dice que reciba a otro sin el cumplimiento de los requisitos legales. Es decir, fíjense, supongamos que no pasó por una audiencia de legalización de captura y un servidor público recibe a una persona para mantenerla privada de la libertad, más allá, digamos, de esa posibilidad de haber tenido control de legalidad de la captura. Ahí ya es la persona que recibe. Supongan ustedes que yo llevo a una prisión a una persona para que se quede en prisión y no es una detención transitoria o no tiene el propósito de verificar posteriormente la legalidad. Fíjense que esa es una situación un poco más grave que la anterior de la prolongación ilícita de la privación de la libertad. Sin embargo, digamos, tiene la misma pena de los tres delitos. Y tampoco nos habla, digamos, de cuánto tiempo debe transcurrir entre el momento en que la persona recibe y cuánto tiempo debe ser de la prolongación. Es inmediato. Otra posibilidad, digamos, que pudiera ocurrir para que se presente la tipicidad del 176, la detención arbitraria especial, es, por ejemplo, la persona ya se sabe que fue ilegalmente capturada y el servidor público, a sabiendas de esto, lo recibe con el propósito de mantenerle privado de la libertad. Hay más que una prolongación ilícita, habría un caso de detención arbitraria especial. Desconocimiento de habeas corpus. Fíjense que aquí el sujeto activo no es cualquier servidor público, sino que es el juez. Es básicamente el juez que no tramite o que obstaculice la tramitación de un habeas corpus. Aquí no hay mayor cosa que decir. Sujeto activo calificado y demasiado, digamos, claro, concreto, es un juez. Pero habría que decir que, este tipo de delitos no basta con que simplemente ocurra lo que diga la norma, sino que efectivamente el autor ha debido estar en posibilidad de no incurrir
en esa situación, porque supongan si por razones de fuerza mayor el juez no pudo resolver el habeas corpus, por fuerza mayor, caso fortuito, por alguna razón que excluya la responsabilidad penal, digamos, se presente lo que dice la norma, pues digamos que no tendría sentido decir que haya delito. Entonces era simplemente para un poco mencionarlo, casi para la galería, sobre todo estos últimos dos, que no son, digamos, delitos que tengan vocación de ser muy aplicados frecuentemente. Vamos a hablar entonces, vamos a pasar al capítulo quinto, hablar sobre la tortura. Habla en este capítulo delitos contra la autonomía personal. Y fíjense que habíamos hecho en algún momento una introducción o algo sobre la tortura diciendo, bueno, será un delito, habitualmente se nos ocurre que es un delito contra la integridad o un delito contra la salud, pero el legislador lo ha puesto como un delito contra la autonomía personal. Vamos a ver por qué. Bien, ahora vamos a hablar de la tortura, de la desaparición forzada, haremos unos comentarios sobre el constreñimiento ilegal y dejamos por ahí lo concerniente por lo pronto a los delitos contra la libertad. Frente a la tortura, fíjense que de entrada, cuando uno se aproxima por primera vez a este tema, no le da la impresión de que la tortura tenga que ver con la libertad, sino más bien con la integridad, porque uno normalmente está pensando en un sujeto que le está apagando un cigarrillo en el ojo a otro, que le está, digamos, despellejando o que le está apretando alguna glándula que produzca dolor. Eso es lo que normalmente entendemos por tortura, pero digamos que hay muchas modalidades de causación de sufrimientos a otras personas que, digamos, no necesariamente pudieran afectar o no estarían de entrada orientadas a la afectación del cuerpo. Por ejemplo, supongan ustedes la privación del sueño. Esa es una forma de tortura. O, digamos, la tortura psicológica. Yo cojo un sujeto y le empiezo a mostrar fotografías de, no sé, hombres armados que tienen en su poder a los miembros de su familia. Y le empiezo a mostrar esas fotografías y a mostrarle, digamos, fotografías de su casa, con el propósito de que sea el propósito. Fíjense que en ese caso está mucho más alejado digamos, del cuerpo, de la salud, del comportamiento, y sí está, digamos, un poco más cerca de otro aspecto que pretende proteger la norma, y es que a la persona no se le obliga en contra de su voluntad a ser sometido a un trato específico, ¿sí? Entonces fíjense que tiene, digamos, un componente de libertad también asociado a la dignidad, en el entendido de no ser sometido a tratos crueles o inhumanos. No estoy queriendo decir la última palabra sobre este tema porque realmente está, digamos, en permanente discusión. No menos hace poco yo leí un artículo sobre derecho internacional penal, donde hay un autor que plantea que el bien jurídico debe entenderse en el contexto internacional y las torturas, digamos que del derecho internacional penal, son delitos que afectan el cuerpo, que lo que está orientado es a proteger el cuerpo, sobre todo en contextos específicos de ciertas conflictividades, y que de ahí, digamos, se deriva un poco el fin de la punición de estos comportamientos. Sin embargo, pues nosotros podemos ver en Colombia nuestra tipificación está, digamos, referida a los delitos contra la libertad. Este tipo penal perfectamente puede concursar con las lesiones, podría perfectamente concursar, no hay ninguna cláusula que excluya esas dos posibilidades. Y fíjense que entendiendo que son dos antijuridicidades diferentes, pudieran haber al mismo tiempo fines distintos de lo uno y de lo otro, o podrían concurrir, pero fíjense que al fin y al cabo se podrían estar afectando dos bienes jurídicos, y la manera en la que se puede realizar una tortura, digamos, no necesariamente se reconduce siempre o aterriza en lo físico. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero si la tortura es psíquica, de todas maneras hay unas lesiones en la salud mental, sean transitorias, no importa, seguirá siendo, digamos, un ámbito de protección de la salud y del cuerpo, al igual que el delito de lesiones, y creo que la discusión es perfectamente válida. Vamos a tratar de mirar algunos aspectos concretos sobre la tipicidad para ver un poco al final cómo nos podemos ir decantando un poquito más frente al tema del bien jurídico. Dice la norma, el que inflija a una persona dolores o sufrimientos, antes decía graves, ese pedacito graves está tachado porque el tema de graves pues realmente es más que problemático. Dice sufrimientos o dolores físicos o psíquicos
Dice con el fin de obtener de ella, de la víctima, o de un tercero, información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que tenga que ver con la discriminación. Te voy a hacer sufrir por homosexual, por ejemplo. Incurre en prisión de tanto a tanto y multa en tanta, ta, ta. Más adelante el siguiente inciso dice lo siguiente, que es bastante curioso. En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta, o sea, la misma causación de sufrimientos, con fines distintos a los descritos en el inciso anterior. Así que no hacía falta que nos dijera los fines, porque ya no está diciendo con cualquier fin hacer sufrir a otros tortura. Dice, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven de las sanciones lícitas, o sea, consecuencia normal o inherente. Es decir, que no importa que los presos sufran, ese sufrimiento no es tortura. Por digamos, ponerlo en unas palabras un poco más actuales. Bien, aquí tenemos unos elementos, digamos, aquí dice el que inflija dolor, sufrimiento, con el fin de obtener información, coaccionarla o con cualquier otro fin. Digamos que ahí está resumida la norma. No significa pues que usan todos los elementos de la tipicidad, de hecho eso de infligir no, es el que cause a otro sufrimiento. Es decir, es un delito que podríamos decir de resultado. Tiene que haber una concreta manifestación empírica de la acción del autor en la víctima, ¿sí? Entonces, bueno, un sujeto activo que puede ser cualquiera, sujeto activo común, le causa a un sujeto activo cualquiera, no tiene que ser calificado, un sufrimiento que no tiene que ser grave. Entonces, digamos que un límite superior no existe. El problema va a ser sobre el límite inferior, que dice, si no debe ser grave, entonces significa que basta con que sufra. Pero el problema es, bueno, y cualquier sufrimiento que yo le pueda causar a otra persona, entonces es una tortura, es una acción típica de tortura. Vamos a ver sobre eso. Dice con un fin, con cualquiera puede ser castigarle, obtener información o confesión. La confesión es información. Coaccionarle, es decir, obligarle a que haga algo, que soporte algo, por ejemplo, o con cualquier otro fin, Así que esto me parece muy llamativo, pues describen un montón de fines, como quien dice, aquí está la tortura, pero después dice, bueno, y si no es cualquiera de esos, pues cualquier otro sirve. Así que pues es, la verdad, un poco ridícula esa manera de describirlo, porque pudo haber dicho el que haga sufrir a otro, con cualquier propósito, incurrir en prisión. Si los propósitos son tales y tales, la pena se aumentará. O bueno, esto ya es un tema, digamos, más de estilo, si se quiere. Pero aquí lo que importa primero es la determinación de si la finalidad son un asunto relevante, y segundo, qué sufrimientos son los que debe causarse para decir que hay torturas. Frente a lo primero, es decir que tenemos una acción en la que no sabemos si por ejemplo hay sufrimientos que las personas causan de manera, digamos, voluntaria, o sea, dolosa, y que nosotros habitualmente no los enmarcaríamos dentro de un comportamiento de secuestro. Por ejemplo, el profesor que quiere hacer sufrir a sus estudiantes, obviamente no soy yo ese. O por ejemplo, el exnovio que quiere hacer sufrir a su exnovia, y se empieza a mostrar públicamente con su nueva pareja. Por no poner más ejemplos, digamos, basta con que nosotros pensemos que no siempre que una persona quiera que otra sufra, pues nosotros lo vamos a entender o a enmarcar en lo que entenderíamos, digamos, habitualmente por una tortura. Entonces la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿cuáles son las torturas? Y ya sabemos que no se requiere un fin específico. Digamos que sabemos que la típica tortura es la que se hace para que una persona entregue información en contra de su voluntad, hable sobre algo pasado, un hecho ocurrido, es decir, confiese, o se le quiera castigar por lo que haya hecho, se crea que haya hecho. Digamos, la norma sí lo dice, es la tradicionalidad de tortura, pero también dice cualquier otro fin. O sea que tortura entonces podría ser cualquier cosa, pero entonces vamos a tratar de depurar o de pensar cómo se podría depurar ese concepto tan amplio. No hay otra manera de hacerlo sino a la luz del principio de lesividad, o cuando hablamos de antijuridicidad material.
y es entender un poco, digamos, qué es lo que protege la norma y cuándo se lesiona de manera efectiva, y además de eso un principio de relevancia o fragmentariedad que nosotros hemos habitualmente utilizado para la interpretación de los tipos penales, y es que lo que se debe castigar son los comportamientos más dañinos al bien jurídico y no cualesquiera. Así que vamos a decir, si el bien jurídico es la autonomía, es decir, que la persona no sea en contra de su voluntad obligada a cambio de un interés específico del autor o de su coaccionador, a que la persona no sea sometida a tratos que le causen sufrimientos, básicamente podemos entender, si el escenario es el de la libertad de la persona, es decir, que yo no tenga por qué verme bajo una circunstancia indeseada de sufrimientos, que yo pueda, por ejemplo, eludirla, que yo pueda, por ejemplo, evitarla, que en ese caso entenderíamos la persona está dolosamente impidiendo que la persona pueda gozar de un escenario distinto al del sufrimiento. Me explico. Yo puedo hacer sufrir a una persona, digamos, en contextos de la vida ordinaria, sin que yo le esté, digamos, obligando a sufrir, ¿sí? Sin que yo le esté obligando. Porque digamos que si lo que se entiende es que es el derecho a la libertad, es de alguna manera que ese sufrimiento está precedido de una especie o de una suerte de coacción que le impide al sujeto eludir ese sufrimiento. Fíjense que la norma por ningún lado habla de que tiene que ser de manera, pues que el modo en el que se debe realizar ese comportamiento para que sea típico. Dice simplemente el que inflija otros sufrimientos, pero no dice en qué circunstancias. Porque sufrimientos, digamos, en el ámbito familiar se causan a diario, en el ámbito de la pareja, en el ámbito del trabajo, del estudio, todo el tiempo unos hacemos que otros sufran y otros nos hacen sufrir. Entonces digamos que esa redacción es muy problemática. Así que si lo vamos a entender a la luz del bien jurídico, que me parece, digamos, una solución interesante o inteligente, es que debe ser un sufrimiento que esté dentro de un contexto en el que la persona está siendo sometida en contra de su voluntad y se le está impidiendo, digamos, evadir o, digamos, una alternativa a ese sufrimiento, al menos teórica. Entonces, en mi parecer esa podría ser una manera de darle algo de racionalidad al tipo penal. Y vamos a ver las circunstancias de agravación punitiva. Digamos, es un delito que si decimos que se requiere ese sufrimiento o ese dolor, básicamente sería un delito de resultado, que en principio admitiría tentativa, omisión impropia, inclusive dolo eventual. Porque fíjense que la finalidad, cuando ya lo hemos dicho varias veces, la finalidad es distinta al dolo. Así que, y como tampoco se exige una finalidad específica, creo que cabría perfectamente una posibilidad de dolo eventual. No hay modalidad culposa, nadie puede hacer sufrir a otro, pues sí lo puede hacer en la vida real de manera imprudente, pero eso no se castiga como delito porque no existe la modalidad culposa y sería pues ya bastante exagerado que lo fuera. Agravación dice en el 179 cuando es integrante del grupo familiar la víctima, cuando la gente sea un servidor público. Tercero, cuando se cometa en persona discapacitada menor de 18, mayor de 60 o embarazada. Ya todas esas las hemos analizado. Cuarta dice cuando se cometa por razón de sus calidades contra servidor público, periodista, comunicador, dirigente cívico, comunitario, político, religioso, etcétera, ya lo hemos visto, o contra cónyuge, compañero permanente, etcétera, de las personas anteriores. Quinto, cuando se cometa usando bienes del Estado. 6, cuando se cometa para preparar, facilitar, ocultar o asegurar otro delito. También lo hemos visto habitualmente, ya lo hemos visto habitualmente, digamos. Problemas interesantes que nos resta por decir sobre esto es, digamos, la posibilidad de concursar con otros delitos. Por ejemplo, yo podría hacer unas torturas que no causen lesiones. Es decir, yo puedo hacer sufrir a otra persona sin que como consecuencia de esas lesiones tenga un daño físico o que como consecuencia de esas lesiones se pueda, digamos, derivar un daño o una perturbación transitoria o permanente, inclusive psicológica. Es posible que haya una tortura, digamos, que no se prolongue significativamente en el tiempo, sea instantánea, momentánea, y que no, digamos, deje una secuela, así sea transitoria en el ámbito psicológico.
De tal manera que fíjense que se puede torturar sin dañar la salud o la integridad, pues son los menos casos, serían las menos opciones posibles, pero eso significaría que si como consecuencia de la tortura ocurren daños físicos, entonces se pueden castigar esos daños como delito aparte, lesiones personales, inclusive podría caber delitos diferentes, el secuestro, la misma tentativa de homicidio. Ahora, este último ejemplo que puse sobre el secuestro sí me parece importante que lo pensemos. Puede haber un delito de tortura y al mismo tiempo de secuestro cuando lo que protegen es el mismo bien jurídico, si lo entendemos a la tortura como una protección de la libertad, entendida como mi derecho a no ser sometido a tratos crueles. Es decir, que si yo tengo un sujeto en un sótano y allí le estoy haciendo sufrir para que me diga algo, para castigarle o lo que sea, con la intención de liberarlo, porque si tuviera la intención de desaparecerlo sería desaparición forzosa. Vamos a suponer entonces que yo estoy realizando ese comportamiento. ¿Se debe atribuir únicamente a las torturas o se podría atribuir también concurrentemente con el secuestro? Ahí tenemos un asunto bastante interesante. Mientras el perro ladra, no sé si me están oyendo. Hay en ese mismo comportamiento dos tipicidades concurrentes que se puedan separar. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Podríamos decir que la tortura subsume el secuestro. Si decimos que se trata del mismo bien jurídico como lo hemos venido diciendo hasta ahora, fíjense que de entrada no habría ninguna razón que impida que esa interpretación se tome como válida. De hecho, una forma de causar el sufrimiento sea inclusive a través de la privación de la libertad. Una forma de hacerte sufrir es impedirte la movilidad. Te estoy torturando justamente privándote de cierta movilidad digna. Te tengo amarrado en una silla y esa es tu tortura. En ese caso podríamos decir que, racionalmente, la tortura subsuma el secuestro. La tortura subsuma el secuestro. Pero puede haber casos en los que una persona privada de la libertad, es decir, con intenciones de secuestro, por ejemplo, extorsivo, porque en el secuestro, fíjense que si se da la finalidad del secuestro extorsivo, estamos en presencia del secuestro extorsivo y de alguna manera ya habría que, cuando se dé una posibilidad de comparación entre secuestro extorsivo y tortura, habría que mirar dónde cabe con mejor riqueza el hecho dentro de la descripción típica. Digamos que en principio pudiera ser el secuestro extorsivo, que fíjense tiene una mayor riqueza descriptiva que el de la tortura, porque la tortura dice o con cualquier otro fin, mientras que por lo menos el secuestro extorsivo sí nos dice con propósitos de aprovechamiento, de que se obtenga un beneficio o de que se haga o no se haga algo. Pero ese que no se haga o no se haga, si bien digamos como lo habíamos dicho al principio era digamos un concepto muy problemático, por lo menos es menos problemático que lo que dice acá esta norma con cualquier otra finalidad. Así que en los casos en los que pueda haber un secuestro extorsivo, porque concurra una finalidad del secuestro extorsivo, digamos que debería preferirse secuestro extorsivo, pero si a la persona se le causan sufrimientos separables, digamos, de la finalidad o la ejecución propia del secuestro extorsivo, se le causan daños con intenciones, por ejemplo, con intenciones de castigarle por algún intento de fuga dentro del secuestro, ahí estaríamos en presencia de, ahí sí, un concurso material con las torturas. Es decir, si en el ámbito de la privación de la libertad de una persona en el marco de un secuestro, además se le hace sufrir, ahí estaríamos, digamos, en una muy viable posibilidad de hablar de un concurso de delitos, excepto, ese sí les decía yo, cuando la persona, digamos, se le priva de la libertad y tortura, digamos, en una acción que pudiéramos llamar inescindible, unidad de acción, en la que yo le estoy privando de la libertad con, digamos, fines concretos de tortura, o en esa misma privación de la libertad estoy ejerciendo la tortura y no hay, digamos, manera de separar las dos conductas, por lo menos en el tiempo, o por lo menos, digamos, en la acción típica, para darle algún tipo de, digamos, de concreción a lo que pudieran ser dos diferentes, digamos, comportamientos que afecten la libertad.
Fíjense, una persona dentro de una situación de cautiverio en un secuestro, aún en esa situación se le puede, digamos, afectar su libertad adicional a través de la tortura. Porque alguien podría decir, pero es que si ella está privada de la libertad, ¿cómo le puedo privar más de la libertad? A través de la tortura, por ejemplo. Porque fíjense que esa antijuridicidad de la tortura tiene unos componentes diferentes a los del secuestro. Digamos que son los componentes un poco más, digamos, dirigidos al trato frente a la persona. Y esa es, digamos, una libertad, un ámbito de la libertad, como lo dijimos al principio. La libertad tiene muchos ámbitos y en este caso concreto de la tortura estamos hablando de un ámbito, digamos, más determinado que el ámbito de la libertad de locomoción del secuestro. Así que un concurso entre secuestro y tortura podría ocurrir perfectamente cuando se puedan en algún momento separar, digamos, las dos formas de afectación a esos bienes jurídicos o a ese bien jurídico. Y sin embargo nos queda obviamente habilitada la discusión para muchas situaciones problemáticas, digamos, derivadas de casos concretos, como por ejemplo el caso que les pedí que miraran en la película El secreto de sus ojos. Si no se los he pedido, pues véansela, la película El secreto de sus ojos. Al final hay una escena que no les voy a decir concretamente de qué se trata, pero hay una escena muy llamativa donde podríamos pensar varias cosas. Es que no les quiero dañar la película, pero pensemos en un ejemplo diferente. Un sujeto, digamos, que somete a esclavitud sexual a alguien, no sé, a su vecina. Estos casos han pasado, les construyen inclusive sitios para mantenerles ahí en esclavitud sexual, y esas actividades sexuales están inclusive a veces prevalidas de torturas. Entonces tenemos que desaparición forzada, tenemos secuestro, tenemos torturas y lesiones personales, y además del delito digamos, de violaciones. Entonces tenemos que, digamos, que entender que unos comportamientos tan complejos, donde, digamos, puede haber una irrupción de distintas unidades de acción, es decir, distintos comportamientos, a pesar de que en el tiempo el autor tenga una finalidad compleja. Fíjense que prolongado en el tiempo puede darse el secuestro, la desaparición, puede haber distintas violaciones, son delitos que afectan la libertad sexual. Fíjense que sí se puede afectar una libertad en medio de otra, y también se le puede, digamos, afectar a través de torturas, y también pueden ocurrir delitos de lesiones. Entonces fíjense que estos casos, cuanto más complejos o prolongados sean los actos típicos, digamos que más posibilidad nos dan para efectos de concurso, por lo menos de separar una tipicidad de otra. Creo que ya, digamos, que esto es lo último que de lo que quería compartirles sobre la tortura. Vamos a hablar algo sobre el desplazamiento forzado. Dice: el que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ojo a eso, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de residencia e incurrir en prisión de tanto a tanto. Luego por allá hay un inciso aclaratorio parecido al de la tortura que dice: no se entiende por desplazamiento cuando ese movimiento lo hace la fuerza pública. Es decir, que el Estado sí puede torturar y sí puede desplazar. Bien, vamos a hablar del desplazamiento. Dice el que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos. Sobra la palabra arbitraria, porque si hay violencia o coacción hay arbitrariedad. Entonces decimos arbitraria, y por eso puse aquí una flecha chiquita: violencia o coacciones. Entonces arbitrario es aquello que sea violento o coactivo, digamos que no tiene, puede haber más manifestaciones de la arbitrariedad, por ejemplo los engaños, los abusos, pero aquí no se refiere sino a dos: las coacciones o la violencia. Así que sobraba un poco hablar de la arbitrariedad. Bueno, entonces mediante violencia o coacciones, y ojo a esto, dirigidas a un sector de la población, sector, y lo puse entre comillas, dirigida a un sector de la población, dice, ocasione que uno o varios de sus miembros se desplacen, cambien su lugar de habitación, su lugar de residencia, ¿sí? Ahí está descrita la norma. Entonces, bueno, lo primero es: debe haber algún ejercicio de violencia, que es una violencia que está dada por las coacciones, o la violencia directa.
pero dice que es ser dirigida contra un sector de la población, y aquí es donde es importante entender, digamos, la particularidad de este delito. Y es que las amenazas, digamos, la violencia no está dirigida a una persona, dice un sector. ¿Y qué es un sector de la población? ¿Qué es un sector? Aquí la norma no nos dice nada. Y para serles sinceros, digamos, poco o nada se encuentra fácilmente sobre este tema. ¿Qué es un sector de la población? Y ustedes dirán, ese que hijo sí jode, a todo le encuentra un pelo. Pero todo eso es importante, ¿por qué? Porque cosas pasan todo el tiempo e imputaciones ridículas también ve uno todo el tiempo. Yo llego y amenazo a una familia para que se vaya porque me deben plata y les digo, venga, si no me pagan se van del barrio. Eso es un desplazamiento forzado. Una familia es un sector de la población. Fíjense que, a ver, y aquí es importante hacer un paréntesis que vale mucho la pena y se parece mucho al paréntesis que hicimos cuando hablamos de las lesiones personales. Y es que una cosa es la incapacidad para trabajar que da medicina legal y otra cosa es la incapacidad de la EPS, y ya dijimos son escenarios distintos que tienen fines distintos. La incapacidad laboral la da la EPS con el propósito, digamos, de compensar o de darle tratamiento a la seguridad social, es decir, que es una incapacidad según lo que haga la persona, mientras que la incapacidad que da medicina legal es independientemente de lo que haga la persona, es por su afectación a la salud del cuerpo. Y son dos cosas distintas. Puede ser distintas incapacidades de la misma lesión. El desplazamiento forzado, digamos que no es lo mismo que yo sea autor de un delito desplazado, y eso no necesariamente coincide con que una persona sea víctima de desplazamiento forzado. Me explico. Una persona puede desplazarse de un sitio a otro por razones de la violencia, inclusive por miedo, así nadie le haya coaccionado o así no haya habido coacciones dirigidas a un sector de la población. Me explico más todavía. Puede que haya personas víctimas de desplazamiento, pero que respecto de ellas no haya ocurrido el delito de desplazamiento forzado. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque digamos que hay un ámbito de protección de personas que dan las normas administrativas, y esa protección está orientada a entender que tienen una condición específica de mayor vulnerabilidad por razón de la violencia. Son normas del derecho administrativo que están orientadas a proteger población que ha tenido que cambiar de lugar de habitación por razón del conflicto armado, ¿sí? Conflicto armado. Entonces son normas que están dirigidas a que el Estado de alguna manera compense un daño que se deriva de ese conflicto y que a esas personas se les den unas garantías especiales. Y esas son normas de protección administrativa o son normas que tienen, digamos, componentes judiciales y un montón de cosas, pero eso no significa que estemos en un caso de desplazamiento forzado penal, porque el desplazamiento forzado del derecho penal es diferente. No tiene que ser en el marco del conflicto armado, es decir, cualquier persona en cualquier situación independiente de conflicto armado puede ser autor de desplazamiento forzado, así que este es un delito de sujeto activo común. Entonces el desplazamiento forzado no depende de pertenencia a grupos armados ni del contexto del conflicto, estamos hablando ya ahora sí del ámbito penal, y desplazamiento forzado se da entonces cuando un sujeto cualquiera, digamos mediante violencia o coacciones que están dirigidas a un sector de la población, ese sector todavía no hemos hablado sobre ello, digamos ejerce una presión tal que obliga a alguien de ese sector a desplazarse. Con que se desplace uno ya se consuma el comportamiento, así que entra, digamos, un delito de resultado porque exige que se presente, digamos, una materialización empírica, una consumación separable de la acción del autor, así que entra, digamos, admite tentativa, omisión, dolo eventual. Digamos lo siguiente, ¿qué es un sector entonces de la población? A decir verdad, cualquier cosa que yo les diga, me perdonan lo que les voy a decir, es mentira. Un sector de la población es más de uno. Un sector de la población es una familia, un sector es una cuadra, es un barrio. ¿Qué es un sector de la población? Fíjense que, a ver, este es un delito que el bien jurídico, digámoslo, es la libertad, digamos, la libertad de escoger domicilio, de permanecer en un lugar, es una libertad amplia, pero entonces fíjense que lo condiciona el hecho a que las coacciones sean dirigidas a pluralidad de sujetos.
Así que si yo a una persona le hago ir de su lugar de residencia, no sería desplazamiento forzado. Sería otra cosa, pero no desplazamiento. Porque tiene que haber una violencia dirigida a un sector de la población, o sea, a varios. ¿Cuántos deben ser? ¿Cuántos deben ser? La verdad yo no me atrevería a decir que tengan que ser mínimo dos. Yo me atrevería a decir, pues tratando de encontrarle algún sentido a esto, que debe ser, según el contexto de lo que se trate, debe ser, digamos, una pluralidad significativa de sujetos, un poco en relación con la capacidad también de daño o con las amenazas concretas que se presentan en el caso concreto. Hay barrios enteros que son de una familia, así que si yo les digo a todos los Peña que se vayan del barrio, a todos los Urquijo o a todos los Suárez, básicamente eso es un sector de la población. Yo les digo, bueno, se van todos los de este sector del barrio, eso es un sector de la población. En un pueblo, yo le digo a todos los de una finca que se vayan, eso será un sector de la población. Entonces fíjense que habrá que mirar el caso concreto un poco a la luz de los principios del bien jurídico y de la racionalidad que pretende, digamos, darnos esta norma, entendiéndola como una protección de la libertad, pero una protección del no ser sometido a ese desplazamiento, eh, pero más allá del interés individual. Porque fíjense que dirigido a un sector de la población está un poco asociado con la causación de terror. Luego dice, debe haber entonces unas amenazas dirigidas a un sector de la población, y eso es lo que hace que eso sea este delito y no otro. Porque si yo amenazo a una sola persona y le digo, bueno, usted se va de este barrio por lo que sea, ese no será un desplazamiento, podrá ser un constreñimiento, ya enseguida vamos a ver algo sobre el constreñimiento, pero entonces digamos que en resumidas cuentas, debe tratarse de cierta pluralidad específica de sujetos. Por ejemplo, si yo saco una lista o un grupo, unas personas dicen, bueno, estos se van a morir, un listado de personas, eso es un sector de la población, podría decirse en ese contexto. O se tienen que ir de aquí los pertenecientes a tal agrupación política, o los que hicieron tal cosa, o los que, no sé, limpieza social, los que pertenezcan a estos sectores de la población. Fíjense que eso es una amenaza a un sector de la población y basta con que uno solo decida desplazarse para que entonces se consume el comportamiento. Aspectos de la tipicidad, ya sabemos sujeto activo común, sujeto pasivo, un sector de la población, porque digamos que ese sujeto pasivo es compuesto. Por un lado es el sector de la población, pero para que ocurra la tipicidad debe haber un desplazado al menos. Así que es el sector al que se dirigió la coacción más las personas o la persona que se haya desplazado. Frente a la acción típica ya sabemos que son conductas violentas, abusivas, coacciones o violencias directas, y admite tentativa. Una tentativa es, por ejemplo, yo amenazo a un grupo de personas, digo que se vaya y nadie se va. Fíjense que finalmente decidieron no irse y la norma exige que haya al menos una persona que cambie de residencia. Entonces podría haber perfectamente tentativa. Tiene unas circunstancias de agravar, bueno, no hay modalidad culposa, realmente fíjense que tiene que haber acciones dirigidas a un grupo, dolosas, directas, así que difícilmente pudiera pensarse que haya concurrencia siquiera fáctica con un descuido. Agravación, las clásicas de siempre, la gente tenga condición de servidor público contra persona en inferioridad de condiciones, cuando se someta por razón de sus calidades contra ciertas personas, cuando se cometa usando bienes del Estado, se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Fíjense que aquí dice que estos tratos crueles o inhumanos no dicen que no sea pena castigada con otro delito, o sea que pudiera haber un trato cruel que no sea tortura, o que sea degradante y no sea tortura, y en esa medida podría concurrir el desplazamiento agravado más la tortura. ¿Cómo así que puede haber un trato inhumano o degradante que no sea tortura? Sí, porque no le cause sufrimiento a la víctima. Es decir, podríamos decir que un trato que cause sufrimiento es degradante, pero no todo trato degradante logra causar sufrimientos. Es decir, a una persona se le puede tratar de manera inhumana o degradante, por ejemplo, a un inimputable que no comprenda el sufrimiento, no lo tenga o no sienta sufrimiento porque le estén tratando de manera humillante. Una persona que sí, que perfectamente se le esté humillando y no le importe o no lo entienda o no lo sienta, o una persona, un bebé, o que sea una persona que no tenga conciencia. Se le puede tratar de manera inhumana sin que sufra, así que pudiera haber
unos tratos inhumanos que no sean torturas, y que puedan dar lugar a que se castigue entonces el desplazamiento con la agravante sin las torturas, y por otro lado pudiera haber también las torturas si se dan aparte. Bien, creo que no se me escapa nada relevante como que plantearles sobre este delito. Hay muchos más delitos contra la libertad, les menciono por decir algo: constreñimiento para delinquir, trata de personas, inseminación artificial en contra de la voluntad de la víctima, tráfico de migrantes. Digamos que no son muchos, pero digamos que hemos priorizado los más habituales, o de los que se pudieran derivar otros, así que serían los de mayor prioridad. El constreñimiento ilegal, que es una especie de cláusula general de protección de la libertad, y es la siguiente: dice, el que fuera de los casos especialmente previstos como delito, es decir, si alguien priva de la libertad a otro y no se circunscribe dentro de ninguno de los delitos que hemos visto de los que trae el código, entonces es constreñimiento. Dice, el que fuera de los casos especialmente previstos como delito constriña a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa, incurrirá en prisión. La pena no es muy alta, es de 16 a 36 meses. Y trae unas circunstancias de agravación, cuando los fines son terroristas, la víctima sea de la familia o se abuse de la superioridad docente, laboral o similar. Pero bien, vamos a ver entonces cómo sería eso. Un constreñimiento es obligar a otro a que en contra de su voluntad realice, no realice o tolere o resista algo. Entonces, por ejemplo, en los casos de delitos sexuales suele haber un ejemplo bastante interesante que no encaja dentro de ninguno de esos delitos, que por ejemplo es el exhibicionismo. Pues si yo salgo y me exhibo, de repente pues podría no estar afectando necesariamente a otras personas, pero si yo en una situación en la que no le permita a otra persona por lo menos voltear la cabeza, irse para otro lado, digamos, le obligo a que a la desnudez o a presenciar la desnudez de otro en un espacio cerrado, podría ser un constreñimiento, se le está obligando a tolerar algo en contra de su voluntad, no tiene otra alternativa. En el caso del ejemplo que poníamos de quien es obligado a desplazarse, sin que sea desplazamiento forzado porque las acciones no estaban dirigidas a un sector de la población, entonces sería un delito de constreñimiento ilegal. Los famosos casos en los que la gente le vacuna para financiar grupos armados, son constreñimientos ilegales, muchas veces son extorsiones. Si no cabe dentro de un concreto delito contra el patrimonio, un delito contra la libertad, se puede entender básicamente que concurre esta tipicidad, que digamos es una cláusula general de protección de la libertad. Entonces, habría digamos, siempre necesidad de que cuando estemos analizando una tipicidad específica y no le encontramos, digamos, su perfecta equivalencia con lo que describe el tipo, podamos entonces analizar la posibilidad de que se trate de un constreñimiento ilegal. Y ese constreñimiento ilegal, fíjense, como los delitos contra la libertad, debe necesariamente verificarse que haya entonces una relevante afectación del bien jurídico. Porque para ir concluyendo, digamos, todo este grupo de casos, fíjense que es necesario siempre y en todo momento recordar la parte general. Cuando en la parte general decíamos, es que la antijuridicidad es un requisito para que un comportamiento se pueda considerar delito, debe ser un comportamiento que de manera injusta vulnere o ponga en peligro el bien jurídico. Entonces ya sabemos que injusta tiene que ser injusta, es decir, que es en contra de la voluntad de la persona, que no hay ninguna razón, digamos, que desplace esa voluntad de la persona que le permita al autor entonces acudir a ese mecanismo. Razones, por ejemplo, el ejercicio de la patria potestad, etcétera. Estoy llevando a mi hijo en contra de su voluntad de un sitio a otro. Ese es un comportamiento justo, digamos, cuando está dentro del marco del ejercicio de esa patria potestad. Ahí no habría un secuestro, ni tampoco un constreñimiento. Entonces es importante siempre recordar los conceptos de la parte general y aplicárselos a esta parte especial. Injusticia, es decir, que el comportamiento no tenga alguna habilitación jurídica, y afectación concreta al bien jurídico. Entonces ya sabemos que esa afectación debe ser, además de afectación o puesta en peligro, debe ser relevante por el principio de fragmentariedad que nos ayuda mucho a resolver estos casos. No se castigan cualesquiera sufrimientos en la tortura, y tampoco se va a castigar cualquier, digamos, afectación de la libertad o cualquier, digamos, constreñimiento pequeño. ¿A qué me refiero?
a que muchas veces nos vemos sometidos a hacer cosas que no queremos, tal vez sin que estén justificadas, pero ese nivel de afectación de nuestra, digamos, libertad es significativamente escaso para considerar que es delito. Así que con ese criterio yo creo que conviene mucho que estemos, antes que analizando si el comportamiento es delito, mirar primero si el comportamiento podría no serlo. Y digamos que en esos términos entonces les dejo planteadas las más básicas reflexiones en torno de estos delitos, y los siguientes de los que vamos a hablar entonces son los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Muchas gracias.